muchas gracias, Martín. Siempre que me hacen las presentaciones, lo que más me emociona es la parte de la armónica, del final, la del fuego y todo eso, ¿no? Pero en cualquier caso hace un análisis profundo de lo que es la novela impresionante, que yo le agradezco infinitamente, ¿no? Quisiera daros las gracias por haber venido, como dije antes, y también agradecer a la Asociación de Vecinos de Candeu y al Centro Cívico por impulsar esta iniciativa y muchas otras que sé que estáis haciendo, y que la lucha en el barrio no se ha parado desde hace muchas décadas. Cada momento tiene sus formas de lucha, pero yo, que nací en el barrio de enfrente, vaya, pero que aquí en Candeu tuvimos muchas reuniones clandestinas, como algunas de las personas que hay aquí, como el Ramón y algunos otros, y la Paqui, no sé, y tantos otros que desde bien jovencitos nos implicábamos en intentar cambiar las cosas, en un primer momento contra la dictadura que teníamos encima, y después hemos continuado intentando mejorar la democracia y intentando que no nos engañen como siempre intenta el poder, ¿no? Yo cuando he venido, o sea, cuando me dijeron las compañeras de la Asociación de Vecinos que viniera a presentar aquí el libro, lo primero que sentí fue una gran emoción y un gran agradecimiento por un motivo, y es que yo siempre he pensado que la patria de uno es la infancia, y la infancia mía está aquí. La infancia y la juventud, gran parte de mi juventud. Yo me tuve que marchar aquí, como ahora explicaré y muchos ya sabéis, con 19 años tuve que pasar a la clandestinidad. Pero siempre La Planada y Candeu y Canoriac y estos barrios que Puchané, pues donde tanto me había movido y donde tantas amistades hice y donde tanto había luchado a pesar de mi juventud, siempre han ido conmigo en mi corazón y aún lo siguen estando ya hasta que me muera, porque como decía, esa es mi patria, ¿no? La infancia y la juventud. Mucha gente, no es el caso de la mayoría de los que estáis aquí, pero mucha gente que me ha conocido a posteriori, cuando yo ya había salido de la prisión, se sorprende que mi novela sea una autobiografía, porque no sabían que yo había estado preso. Y no lo sabían no por nada, sino porque tampoco para mí era una cosa para ir alardeando, ni para ir, yo qué sé, aparentando que era más que otras personas. Yo estuve en la prisión como una consecuencia lógica de implicarme en la lucha contra el franquismo y posteriormente contra las mentiras que nos querían vender en cuanto a la transición modélica hacia la democracia, que ni fue modélica, ni fue pacífica, ni fue tampoco mucha transición. Hay un dato que refleja claramente, hay muchos, pero hay uno que es palpable. El 4 de enero de 1977, por decreto, se anula el Tribunal de Orden Público, que algunos de aquí lo conocíamos muy de fondo porque era el tribunal que más castigaba a los luchadores demócratas y antifranquistas. El mismo día, por la tarde, otro decreto crea la Audiencia Nacional, que aún la tenemos hasta ahora, en el mismo lugar y con los mismos jueces. Eso es un reflejo de lo que en realidad fue la transición, no fue una ruptura, fue una reforma, y además dirigida por los grandes dirigentes franquistas de toda la vida, en la que colaboraron desde Santiago Carrillo a Felipe González, al Tarradellas y todos ellos, ¿vale? Entonces nos vendieron esta historia, que es una democracia de muy baja calidad. Bueno, yo en aquella época, diré antes otras cosas. ¿Por qué escribo la novela? ¿Vale? Entonces, yo desde muy jovencito era aficionado a escribir. Escribía relatos, cuentos, historietas que me inventaba. Pero nunca había tenido suficiente tiempo para hacer una novela y mis hermanas, que están aquí presentes las dos, la Mari y la Encarnita, ellos me insistían mucho que todas las anécdotas que yo les iba explicando de mi vida en la clandestinidad y después mi vida en la prisión, eso lo tenía que escribir. Ellas me insistían mucho en ese sentido. Entonces, cuando yo me pude jubilar antes de tiempo por mi malformación congénita. Yo tuve la suerte en ese sentido, de todo se saca lo positivo, ¿no? De que como era malformación congénita y cada año que yo iba cotizando, yo no lo sabía eso, pero me enteré.
Cada año cotizado me contaba como 1 año y medio, con lo cual, cuando fui a mirar los papeles, estaba a punto de cumplir 59 y me dijeron, usted se podía haber jubilado hace 4 años. Y le dije, me da lo mismo, ¿dónde hay que firmar? ¿Vale? Firmé. Hacía pocos días que había aparecido el cadáver del niño aquel, Aylan Kurdi, de 4 años, en Turquía. A las 2 semanas de jubilarme ya estaba por allí, ayudando a los refugiados sirios y sobre todo con la misión que yo me había impuesto de denunciar las políticas inhumanas y ilegales, además ilegales, de la Unión Europea con las personas que huían de las guerras. Porque ahora con lo que está pasando en Ucrania me parece perfecto lo que se está haciendo y es lo que hay que hacer. Pero que no nos vengan con la hipocresía de que no hay que hacer lo mismo con otros países que están en guerra o con otros refugiados que llevan ya pues casi una década huyendo de su país y ahí siguen en campos de refugiados en Grecia, donde ya he ido 5 veces más. Una de ellas con Ramón, que está allí al fondo. Me acompañó a Lesbos y estuvimos con los de Open Arms, y estuvimos entrevistándolos y estuvimos también en Salónica y estuvimos ayudando en los centros sociales de ayuda al refugiado. No sé por qué saco todo esto ahora, porque ahora se me ha ido un poco. Pero bueno, la cuestión es que... sí, ya lo sé. Me jubilo y entonces tengo tiempo, aparte de dedicarme al tema de solidaridad y así, para escribir una novela. Entonces me pongo. Durante 1 año y medio me dediqué a estudiar a fondo, a documentarme, y hay algunos libros que me fueron muy útiles. Por ejemplo, del barrio de Canoriac, el barrio de Canoriac y la revista de Canoriac. Sabadell, 1966-1968. Y están todas las crónicas, artículos de una calidad tremenda de lo que fue Sabadell, los barrios sobre todo de Sabadell en esa época. La lucha de las asociaciones de vecinos que se aúna en un momento concreto con la lucha de los obreros, que era bien potente, tanto Unidad Hermética como La Roca, como la construcción, y con la lucha estudiantil, hasta el punto de que se llega a la huelga general de Sabadell en el 76, en febrero, y se llegó a asustar mucho al régimen reciente que se estaba creando nuevo, ¿no? De hecho, al mes siguiente se produce lo de Vitoria y matan a los obreros de la iglesia de San Francisco, ¿no? Pues en este libro explica el origen de esas luchas, de las primeras asociaciones, cómo se construían, cómo se luchaba por que en los barrios hubiese autobuses. Bueno, ¿qué os voy a explicar? Si la mayoría de vosotros ya estabais en esa. Pero hay gente más joven que igual lo tiene que oír también, ¿no? En la planada y ya lo sé, no había no hay claveguera, no había nada. Era medio campo. En casa con fuego a tierra y no teníamos luz, con el candil. Igual. ¿No? Vale. Con los candiles. Los candiles, el carburo, esas cosas. Pues bueno, gracias a que mis hermanas me insisten a fondo, pues me pongo y eso. Estoy 1 año y medio. Aparte de este libro, leí como otros 30 más, entre ellos algunos del Xavi Domènech, también de Xavier Vinader, bueno, pues toda la gente más cañera que habíamos tenido aquí en esta ciudad y que me podían aportar muchos datos para mantener una coherencia en el relato de la novela, ¿no? 1 año y medio. Después me fui con mi hijo a Sort durante 3 meses. Mi hijo tenía que hacer en Sort un curso y digo, pues te acompaño y me encierro allí. Y allí escribí gran parte de la novela y la otra mitad la acabé ya en casa. O sea que en 2 años conseguí tirarla adelante. Pero ya digo, fue por la insistencia de ellas dos, básicamente. No ha sido fácil escribir la novela. Pues, a ver, en cuanto a los personajes, en cuanto a los datos históricos, todo eso sí, pero todo lo que tocaba más directamente al tema familiar y de los amigos y tal, y de mí mismo, eso era muy difícil. Me ha resultado duro en algunos momentos poder escribir eso. Pero también diré que una vez escrito se siente uno bastante mejor, porque sacas todo lo que tienes ahí que no... Esa era la idea. Bien, entonces... Muchas gracias. Yo, como nuestra familia éramos 6 hermanos, mi padre trabajaba de albañil, de hecho trabajaba en la construcción de este barrio. Mi padre venía, cruzaba el campo que no estaba el campo de fútbol, aún no existía, estaban los trigos de Candeu, ¿no? Los trigos de la casa de Candeu.
eso, éramos 6 hermanos y mi padre era el único que trabajaba en casa. Entonces enseguida tuvimos que empezar a trabajar. Mi hermano trabajó en un bar, muy jovencito, mi hermana en Pedro Balzac, en las hilaturas, y yo con 15 ya entré a trabajar, de los 15 a los 19, en una fábrica de jerseys. Pero con 13, en un verano, en el 73, ya había trabajado en los Muebles Hernández. No sé si os acordaréis de los Muebles Hernández, que estaban justo enfrente del Colegio de las Balsas. Y yo tomaba nota de lo que aportaba cada persona que venía, porque había cobrado la semanada. Porque te damos 25 pesos, y yo me ocupaba de ahí notando, la familia tal ha dado 25, el otro tal. En una de esas, a la vuelta del trabajo, de ese trabajo, vi un salto, una manifestación relámpago en el campo de fútbol que era de tierra aún del Candeo. Allí creo que estaban también el Ramón y algunos otros. Iban con pancartas pues contra la dictadura, contra el imperialismo yanqui, y a mí con 13, 14 años que tenía, no tendría 14, me sorprendió aquello. Y mi padre, cuando toda la gente estaba en las puertas mirando, pero acojonados, mi padre, blanco como la cera, me dice: ni se te ocurra meterte en política, eso solo trae cosas malas. Pero ya el gusanillo ya no se había despertado. Entonces enseguida me empecé a relacionar, ir a los centros culturales, que eran semi-ilegales y así. Y empecé a ver la necesidad de que me tenía que implicar en la lucha. Así es que empiezo a militar pues, en uno de los partidos que corría por el barrio. Me daba igual uno que otro porque tampoco entendía mucho. Con esa edad no tiene mucha... Pero a consecuencia de ello, cuando ya tenía 19 años, me avisan, en el año 76, finales del 76. Es que siempre me equivoco en la fecha y mi mujer me mira a ver si me equivoco. Esto lo he dicho bien. En el 76 me tengo que ir a la clandestinidad. Paso a la clandestinidad con la compañera que yo tenía entonces, que vivía aquí en estos pisos. Y allí, durante 3 años, tengo vida clandestina, con documentación falsa, con una mano ortopédica que me enviaron desde Asturias de un minero que había perdido el brazo. Y se había comprado una más moderna y la suya la envió, era también militante del partido, y me la envió a Madrid. Yo estaba entonces en Madrid. Eso pesaba como un muerto, pero bueno, como buscaban una persona que le faltaba un brazo, pues me servía para despistar a la policía más, ¿no? Bueno, de aventurillas de esta no la explico en el libro, no sé por qué, hay tantísimas que todas no las expliqué, pero explico otras. La cuestión es que tengo que pasar a la clandestinidad, ya digo, y estoy 3 años dando vueltas hasta que llego. Bueno, me ocupaba básicamente de los temas de publicidad y propaganda del partido. De hecho, cuando me detienen, en el 79, 3 años después de irme de casa, la acusación que tienen contra mí es que, como yo era el jefe del aparato, de los temas de propaganda y publicidad ilegal, pues me acusaban del robo de una multicopista Gestener para hacer propaganda ilegal. No había participado directamente, pero me acusaban en grado de inducción, como que yo, pues... Y entonces entro a la Modelo, y ahí empieza otro capítulo. Lo digo muy sintético, porque también me interesa luego que hablemos y que preguntéis y que haya debate, ¿no? La cárcel Modelo, bueno, antes de entrar a la cárcel Modelo, de hacer referencia a las torturas en Vía Layetana, que no me voy a poner explícito en el tema, pero que fueron muy duras. De hecho, aún tengo algunas secuelas de las marcas que me quedaron de lo que me hacían allí, ¿no? Paso a la Modelo y, si queréis que os diga la verdad, yo creo, yo lo viví como una especie de liberación, el entrar en la cárcel. Porque con esa edad tan joven que yo entonces tenía 22 años cuando me detienen, y 3 años los había pasado en la clandestinidad. Ni podía ver a la familia, ni podía ver a los amigos, ni podía visitar el barrio, ni podía ir y por las noches y por el día siempre ibas pendiente de si te seguían o si te... Luego me detienen, las torturas, paso a la cárcel y digo, coño, peor ya no puede ir la cosa, de aquí solo puedo ir a mejor, ¿no? Y fue bastante así, quizá porque me lo tomé con ese ánimo también, ¿no? Yo aproveché la vida en prisión para aprender, para leer. Leí muchísimo. Aprendí de dibujo, anatomía, perfeccioné dibujo y pintura. Ya era aficionado. De hecho, yo había ya pintado algunos cuadros por aquí, por el Candeo, la masía de Candeo y así de bien jovencito, ¿no? Con Hidalgo, con el Pepe, de la tía Ana.
Tatiana y el tío Patricio. Él era un gran pintor. No sé si seguirá siéndolo o no. La cuestión es que ahí me fue bien ese tiempo para aprovecharlo para algo positivo. Y también para mejorar la armónica, como decía él antes. Yo ya sabía algo, ya era muy aficionado a la música, pero allí pues para mí la armónica era un instrumento que no sé, que llenaba mis ratos de soledad. Quizá algún compañero se sintió molesto, pero nunca me lo dijeron, No era una batería, también. Entonces, bueno, yo con ese espíritu, y luego había otra vertiente que para mí es muy interesante y es lo que se viene a reflejar aquí. Era el conocer la gran cantidad de perfiles humanos que convivíamos en ese espacio cerrado, ¿no? Y durante tanto tiempo. Porque allí había gente de los que el régimen llamaba presos comunes, que eran presos sociales, pues desde atracadores a asesinos, falsificadores de billetes de 500, y sobre todo una gran cantidad de personas, de presos políticos. Pues yo que sé, había desde un grupo de trabajadores de la SEAT, se pusieron un nombre que eran Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores, el ERAT, que habían dado un par de atracos o tres para tener fondos para las cajas de resistencia de los obreros en huelga. Esos estaban allí. Estaba gente de época, Ejército Popular Catalán, como Jaume Martínez Vendrell, Pelegrí Piña, bueno, de este grupo. Martínez Vendrell, por cierto, era ya muy mayor, tenía casi 70 años, iba con una muleta porque al detenerlo había saltado por la ventana de donde estaba y se había roto la pierna. Y este hombre ya había participado en las luchas contra Franco, en la guerra civil, y después en la resistencia francesa contra los nazis también. Ya era aquí muy mayor en el año 76. Estaban también por ahí. Estaba gente del PCI, habían anarquistas, bueno, es decir, había ese... Y de cada uno yo iba escuchando, eso que dice Martín, tengo hueso para escuchar, es que yo me lo paso bien escuchando, porque, claro, pues lo vives como una película, porque es otra vida, ¿no? Otra parte de otra vida que de alguna manera te enriquece, ¿no? Entonces, bueno, todos esos perfiles, muchos se me quedaron dentro y son los que luego me han ayudado a poder hacer la novela, ¿no? Ahí estuve un año, justo, prácticamente, un año. Y cuando yo creía que iba a salir antes, y me plantearon que había planeado una fuga, pero yo, por lo que yo creía que iba a estar, yo pensé que no me traía cuenta, porque fugarme representaba volver otra vez a la clandestinidad, donde ya no quería ir más. Y porque había alguno de los presos, en algún momento lo digo, me dice, no, a ver, hay muchas cosas que hacer, se puede luchar desde muchos frentes, no tienes por qué ir a la clandestinidad, puedes ir a asociaciones de vecinos, puedes ir a la lucha estudiantil si vas a la universidad, etcétera, etcétera. Total, que no participé en los planes de fuga. Pero aún así todo, por un chivatazo descubrieron el túnel y a muchos nos sancionaron de maneras diversas. Algunos presos sociales los metieron en la Quinta Galería y a otros muchos, entre los que yo me encontré, nos trasladaron a otras prisiones. Y a mí me llevaron a Zamora, donde estuve 2 años, ¿vale? Hasta que me hicieron el juicio y voy a salir en libertad. Para resumir, cuando salgo en libertad, bueno, intento rehacer un poco el tiempo perdido, ¿no? O sea, rehacer un poco la juventud que no había vivido, volver a estudiar, ir de fiesta, fumar algún porrillo de marihuana, cosas de esas que me había... Claro, pero a ver, ¿qué es lo que había? Entonces, decido ir a estudiar magisterio. Para estudiar magisterio tuve que hacer la prueba de mayores de 25 años. Yo salí con 25 años. Me matriculé para esa prueba y la aprobé. Pero para poderme pagar la matrícula necesitaba dinero. Entonces lo que hice fue en Planeta Miret, que sería Planeta Miret, en la calle Raval de Sabadell, una exposición con las pinturas y dibujos que había conseguido traerme de la prisión, que había hecho en prisión. Y con el dinero que saqué ahí, pude viajar a Canarias. En principio eso era para poder ir a Canarias, porque un amigo me había comentado que tenía un bar allí, un pub, y que me daba trabajo si quería. En Canarias estuve 3 meses, con lo que saqué suficiente dinero para poderme matricular y hice magisterio, después hice educación social y ya toda mi vida laboral, desde esos momentos, ha estado orientada al mundo de la educación.
tanto educación social, pues he trabajado en el barrio de La Mina, he trabajado en el Vilar del de Tarrasa, en Cananglada, en prisiones, curiosamente, para el Ayuntamiento de Barcelona. Estuve unos meses de suplente por baja maternal en un equipo de atención y ayuda al preso, en el que mi papel consistía en ir a buscar gente que tenía que ir a juicios o así y acompañarlos en el tren o en el autobús o lo que fuera, ¿no? O sea, y tampoco me daba ningún repelús volver a pasar por las prisiones y así. No, porque a veces me lo preguntan, cuando hice estas fotos, las fotos que ilustran el libro las he hecho yo, la inmensa mayoría, si no todas. Y es un día que he visitado a la modelo expresamente para hacer las fotos, ¿vale? También los dibujos y pinturas son míos. O sea, que ya digo que yo aprendí cosas allí, que para mí fue la primera universidad mía, fue esa estancia ahí, porque aproveché el tiempo en eso, ¿no? Otros lo pasaban muy mal, también hay que decirlo, que hay gente que se llegó a suicidar, o sea que no... También dependía del estado de ánimo de uno y cómo te tomará la vida, pues como siempre, pasa en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, entonces eso, pues hago magisterio, trabajo de educador, luego ya digo, pues al final me jubilo, me voy a trabajar por los refugiados, y me implico en diversas causas y en diversas organizaciones políticas también, como por ejemplo cuando viví en Badía, que estuvimos unos años, pues me sumé al esfuerzo de crear la alternativa de izquierdas de Badía, la AEB, y con Tafalla y algunas otras personas de allá de la asociación de vecinos y tal, y en causas también de ecologistas de defensa del Montseny, porque ahora vivo en Llinars y allí también estoy la coordinadora por la salvaguarda del Montseny. Es decir, que desde que aquí me pusisteis el petardo en el culo en el barrio, no me he parado, no he parado y ahí sigo, ¿no? Y ya creo, también es verdad que no con la misma intensidad que hace unos años, porque ahora yo me defino más bien como un francotirador contra el sistema, ¿no? Ya no tanto asambleas, reuniones, que son muy necesarias, pero cuando ya llevas varias décadas y varios desengaños también, dices voy a seguir, pero... sí, con otro, ¿no? Y así sigo, así sigo. No me voy a extender mucho más. Bueno, sí, decir que conseguí formar una familia maravillosa de la que estoy muy orgulloso, y con María José y los 2 hijos que tenemos, que, bueno, eso para ver, bueno, un poco que reconstruí un poco todo lo que de alguna manera había dejado. Para acabar, me gustaría leeros algunos pasajes cortos que aparecen en la novela, porque hacen referencia a cosas muy directas del barrio o del entorno, ¿no? Esto es un párrafo que hace referencia, muchos de vosotros os acordaréis, en la escuela de la Planada, la escuela de las Balsas, Jonqueras, hubo un tiempo un director, Andrés Narváez, yo aquí lo pongo con otro nombre, que sale en la novela con otro nombre, porque, bueno, pues si la familia, lo que sea, pero ese profesor lo trajeron rebotado de la escuela del Kennedy, porque casi le arranca la oreja a un niño dándole hostias porque no guardaba silencio en clase. Ese luego me tocó a mí, ¿vale? Y como mi madre fue con otras vecinas a quejarse de que había malos tratos en el colegio, sí, la sanción que a él le pusieron fue traerlo allí estaba de maestro, lo pusieron de director, fue un ascenso, claro. Mi madre el curso siguiente fue a decir que no estaba de acuerdo porque había algunos maestros que pegaban, y era verdad. Y él les dijo, pues señora, si no está de acuerdo con nuestros métodos educativos, que no venga más su niño al curso que viene. Y ya no pude ir más. Y entonces me llevaron al Horizonte, al colegio Horizonte, que estaba en la avenida Matadepera, la Academia Horizonte, al lado del Bar Avenida estaba. Sí, donde también, sí, arriba, una academia. Se llamaba Víctor. Horizonte. Sí, el colegio Horizonte, pero el maestro se llamaba Víctor. Sí, Víctor. Era el padre de los... El padre y el hijo eran, sí. Pero allí también cascaban, ¿eh? Allí también cascaban, claro. Bueno, pues este párrafo hace referencia a ese director y dice así. Habla del maestro de la prisión. Dice, el maestro era un facha de bigote fino de nombre José María Peláez. El auténtico era José María Narváez. ¿Vale? No, Andrés Narváez. Cuidado.
Dice, falangista destacado y miembro de Fuerza Nueva, había estado destinado a principios de los 60 en una escuela del barrio de Canoriac, que es lo que os explicaba antes, en Sabadell. Allí, la aplicación de su metodología didáctica, resumida en la letra con sangre entra, había arrancado en la oreja izquierda a un alumno de unos 9 o 10 años. Lo sostuvo en el aire asiéndole del pabellón auditivo al tiempo que lo abofeteaba porque no guardaba el perceptivo silencio en clase. Ese es un personaje que corrió por este barrio, ¿no? Y por el otro barrio. Años atrás pasó otro también en la Planada, se llamaba Don Antonio, y por cierto también recuerdo que le faltaba también, así como usted, la mano o algo así, y aquel pegaba... Con la que me quedaba. Pero a mi hermano le pegó y nunca jamás, porque fue mi padre a hablar con él, le dijo la próxima vez te corto la cabeza. Claro, sí, no, pegaba muchísimo. Sí, así por es. los años 60. Sí, sí, sí. Así. Bueno. Era normal en aquellos tiempos. Y con la regla. No, estoy bien, es que no sé si que no me quiero hacer pesado, ¿sabes? No quiero leer mejor mucho, es que no es tan largo, ¿eh? O sea que casi mejor lo dejaríamos aquí, porque prefiero más que haya debate y intervengáis también vosotros y así. Nada, volveros a agradecer que hayáis venido y que me hayáis escuchado con tanta atención y esperando que ahora participéis, pues tenéis la palabra vosotros. Sí. Yo soy la de siempre.